Nunca imaginé que una simple hoja doblada pudiera cambiar toda la historia de mi vida, pero ahí estaba, en la mesita del hospital, entre un vaso de agua tibia y un teléfono que ya nadie usaba. Aquel día no era diferente a los anteriores, el olor a desinfectante, las cortinas beiges cerrando la poca luz que entraba, y mi madre, frágil, respirando con dificultad, como si cada movimiento fuese una negociación entre su cuerpo y el tiempo. Estaba ordenando sus cosas, algo que hacía para sentir que todavía tenía control de algo cuando encontré la carta. Era pequeña, cuidadosamente doblada en 4, pero que realmente me paró el corazón fue ver mi nombre escrito a mano. No hijo, no mi amor, mi nombre, completo. Era como si ella supiese que ese pedazo de papel iba a llegar a mis manos en ese momento exacto. Sentí que mi garganta se cerraba. Mi madre nunca fue de escribir cartas, nunca. Era una mujer silenciosa, sí, pero no del tipo que expresa con tinta lo que no dice con la voz. Me quedé parado frente a la cama durante unos segundos que parecieron horas. Ella dormía, o tal vez fingía. Con mi madre, nunca supe del todo cuando estaba presente, y cuando estaba escapando hacia dentro de sí misma, la sostuve entre mis dedos. La noté leve, pero pesada al mismo tiempo, pesada de palabras no ditas, pesada de un pasado que siempre sentí que ella cargaba, aunque nunca me lo contó. Me senté en la silla de plástico, esa que siempre hacía ruido como si quisiera recordarte que estabas ahí por obligación y no por comodidad. Miré la carta una vez más y la abrí. La primera frase me golpeó. Si estás leyendo esto, es porque no tuve el valor para decírtelo en persona. Sentí un frío subirme por la espalda. Mi madre. Comenzaba una despedida o una confesión. No supe cuál me daba más miedo. La letra de mi madre siempre fue pequeña, ordenada, casi tímida, pero en esa carta, cada línea parecía escrita con manos que temblaban, como si estuviera forzándose a revivir algo que había intentado enterrar toda su vida. Continué leyendo. No quiero que me recuerdes con rencor, hijo, pero necesito que conozcas la verdad, no sobre mí, sobre ti. Sentí el golpe como un puñetazo en el estómago. Sobre mí. La última vez que alguien me habló sobre mí, yo tenía 8 años, y fue un profesor diciéndome que yo era un niño difícil. Pero esto era diferente. Esto venía de mi madre, de la mujer más hermética, más cerrada, más impenetrable que había conocido. Tragué saliva. Yo no debía ser tu madre. No estaba preparada. No tenía fuerzas. Pero cuando te tuve entre mis brazos, no pude hacer otra cosa que quedarme. Mis manos comenzaron a sudar. Esa frase me sonó como un eco que siempre había existido, pero que nunca había tenido palabras. Mi madre, esa mujer que me crió sin abrazos, sin explicaciones, sin ternura evidente, ¿no estaba preparada? Lo supe desde niño. Se siente, aunque nadie lo diga. La carta continuaba. Tú no fuiste el resultado de amor, hijo, tampoco de un error. Fuiste el resultado de algo que jamás debió ocurrir, algo que intenté ocultarte toda tu vida para que no cargaras mi dolor. Mi respiración se hizo pesada, mis ojos se levantaron de la hoja un instante. Miré a mi madre, dormida, con las arrugas marcadas por los años y los silencios. Ella, esa mujer que siempre fue dura, rígida como una roca, había escrito estas líneas con una fragilidad que yo no sabía que existía dentro de ella. Seguí leyendo, con el corazón golpeando como si quisiera escapar de mi pecho. Cuando tenía 20 años, vivía bajo el techo de un hombre que tú solo conociste como abuelo. Me detuve. Mi abuelo, el hombre que yo recordaba con una presencia imponente, de voz grave, mirada siempre seria, el que nunca sonreía, el que nunca me miró más de 2 segundos seguidos. Algo oscuro empezó a formarse en mi mente, un presentimiento, una sospecha que no quería que fuese verdad. Ese hombre no era lo que parecía. El mundo pareció detenerse, y supe, incluso antes de leer la siguiente frase, que mi vida estaba a punto de romperse en 2. Respiré hondo antes de continuar.
Cada frase parecía pesar más que la anterior, como si la carta fuera un pasillo oscuro que solo conducía a una verdad ineludible, una verdad que yo no había pedido, pero que ahora estaba frente a mí, imposible de ignorar. Tu abuelo no era el hombre honorable que todos creían. Su apariencia de rectitud escondía lo peor de él. Un escalofrío me recorrió la espalda. Recordé las pocas veces que estuve a solas con él cuando era niño, su mirada dura, ese silencio que no era tranquilidad, sino amenaza. Recordé cómo mi madre siempre encontraba un motivo para interrumpir, para permanecer cerca, para evitar que yo estuviera con él más de unos minutos. En ese instante, todo empezó a encajar. Volví a la carta. Intenté irme de esa casa cuando cumplí 18 años, pero él no me lo permitió. Repetía que la familia debe estar unida, aunque yo sabía que lo que quería era que yo no escapara de su control. Mi madre nunca hablaba de su juventud, nunca mencionaba su hogar, su infancia, su relación con sus padres. Era como si su vida hubiera comenzado únicamente cuando yo nací. Ahora entendía por qué. Una noche, él entró en mi habitación. No pude defenderme. Mis manos empezaron a temblar. Mi visión se nubló por un instante. No quería seguir leyendo. No quería hacerlo, pero lo hice. Quise denunciarlo, gritar, pedir ayuda, pero nadie me habría creído. Él tenía dinero, respeto, poder. Yo solo era una muchacha sin voz. Sentí el pecho apretado, como si me faltara el aire. Miré a mi madre, recostada en la cama del hospital, frágil, casi diminuta bajo las mantas. ¿Cómo pudo cargar con esto sola durante tantos años? Seguí leyendo. Meses después, descubrí que estaba embarazada de ti. Mi mundo se detuvo. Un vacío helado se abrió dentro de mí. ¿Yo era el resultado de ese dolor? Las paredes de la habitación parecieron cerrarse a mi alrededor. Hasta que llegué a la siguiente parte, no te confundas. Tú no eres su sombra ni su pecado. Fuiste mi fuerza cuando ya no tenía ninguna. Tragué saliva con dificultad. Cuidarte fue mi forma de reconstruirme. Amarte, aunque no siempre supe demostrarlo, fue la única razón por la que seguí adelante. Cerré la carta un momento y la presioné contra mi pecho. Estaba devastado, pero también empezaba a entenderla de una forma que nunca antes había comprendido. Aún quedaban páginas por leer, y presentía que lo más duro todavía estaba por venir. Abrí nuevamente la carta. Sabía que lo que venía a continuación podía derrumbarme, pero también sabía que no podía quedarme solo con la mitad de la verdad. Mis dedos pasaban por el papel con cuidado, como si al tocarlo pudiera sentir el peso de cada palabra que ella escribió en secreto, quizá llorando, quizá temblando, quizá dudando si algún día tendría el valor de entregarme esta verdad. Cuando naciste, él quiso quitarme la patria potestad. Decía que yo no estaba preparada para ser madre. Mi respiración se detuvo por un instante. La idea de haber sido arrancado de sus brazos me estremeció. Me amenazó con meterte en una escuela lejos, con criarte a su manera, con convertirte en una copia de él. Un nudo se formó en mi garganta. Intenté imaginar a mi madre, joven, sola, acorralada frente a un hombre poderoso que siempre había manipulado a todos. Y aún así, ella luchó. Así que hice lo único que podía hacer para protegerte. Me fui. Tomé tus cosas, te cubrí con una manta y escapé en plena madrugada. La visualicé corriendo por una calle desierta, abrazándome fuerte, con miedo a ser atrapada. Me dolió imaginar su córao acelerado, su desesperación por salvarme, por no perderme. Hubo días en los que no teníamos nada, ni dinero, ni comida suficiente, pero dormías en mis brazos, y eso me recordaba que había hecho lo correcto. Mis ojos se llenaron de lágrimas. La mujer que yo creía fría, distante, estricta, era la misma que había enfrentado sola un infierno para que yo tuviera una vida distinta. Continué. Él no se encontró 2 veces. Vinieron abogados, policías, amenazas, pero nunca pudieron demostrar nada porque yo jamás hablé. La última frase se clavó en mí. Me callé porque temía que,
si contaba lo que me hizo, tú crecieras odiándote a ti mismo. Sentí que mi pecho se partía en dos. Ella había pasado toda su vida llevando ese silencio, solo para que yo pudiera vivir sin cargar con una sombra que no me pertenecía. Por un momento quise interrumpir la lectura y despertar a mi madre, preguntarle por qué nunca confió en mí, por qué me dejó crecer sin conocer la verdad, por qué cargó sola con una historia que habría cambiado la forma en que yo la miraba, pero sabía que no era el momento. La carta no había terminado, y la parte final parecía guardar algo aún más difícil de recibir. Tomé aire antes de continuar leyendo. La última parte de la carta parecía escrita con más fuerza, como si cada palabra hubiera sido pensada durante años. Sé que cuando leas esto, yo ya no podré explicártelo en persona. Por eso necesito que conozcas la verdad completa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La noche en que escapé contigo, no fue solo por miedo, fue porque descubrí algo que cambiaría todo para siempre. Mis manos temblaban. Pasé la página con cuidado, temiendo lo que vendría. Tu padre tenía otra familia, otra vida, y tú no eras parte de sus planes. Me quedé inmóvil. Un silencio pesado cayó sobre la habitación, interrumpido solo por los sonidos del hospital. Dijo que yo había arruinado su futuro, que tú eras un error y que jamás te reconocería como su hijo. Cada frase era un golpe directo al pecho. Mi padre, el hombre que siempre culpé por haberse ido, ni siquiera había querido quedarse. Por eso decidí desaparecer. Porque no iba a permitir que crecieras sabiendo que fuiste rechazado antes de tomar tu primer respiro. Tragué saliva. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y una gratitud que nunca antes había sentido. Te di una vida sencilla, sí, pero te di una vida libre. Y aunque muchas veces dudé de mis decisiones, cada vez que te veía sonreír, sabía que había elegido bien. Me limpié las lágrimas con la manga. Mi madre había sido heroína sin jamás pedir crédito. La carta estaba por terminar. Ahora que estás frente a esto, quiero pedirte solo una cosa: no lo odies. No vale la pena. No cargues con un rencor que no te pertenece. Cerré los ojos. Yo había pasado años imaginando a mi padre como un hombre ausente, nunca como una sombra que nunca me quiso, y a mí. Perdóname por haberte ocultado esta parte de tu historia. Lo hice por amor, aunque quizá no haya sido la mejor forma. No pude contener el llanto. Acaricié la firma temblorosa al final, con todo mi amor, siempre, tu mamá. Guardé la carta sobre mi pecho. Me acerqué a la cama y le tomé la mano. Mamá, gracias por tu silencio y también por tu verdad. Ella no respondió. Pero por primera vez en mi vida entendí todo lo que había callado para que yo pudiera vivir. La carta no solo había cambiado mi pasado, había cambiado mi forma de mirarla, para siempre.